Ok, en lo que Miguel la va poniendo, vamos a ver seguimos trabajando ese filum, ¿no? Filum ascomicota, ahorita nos ubicamos en el orden hipocreales. Del orden filacorales, hay una enfermedad importante que se llama mancha de asfalto en maíz por Filacoramaidis. Estuve tratando de buscar mi presentación y las porque hay fotos de las reales en ese cultivo. Ahorita encontré una que tengo por ahí pasada, pero no viene en esa sintomatología característica que la que yo les quería hablar en ese orden de de Filacora, ¿sí? De Filacoramaidis, porque es una mancha, así como su nombre lo dice, ¿no? Mancha de asfalto. Y literalmente en la hoja de maíz, pues se veía como si tuviera chapopote, bolitas que le hubieran salpicado de chapopote, pero eran los peritecios de este organismo. Ahorita lo vamos a tratar de ver en esa que encontré, que no me gustan mucho las imágenes, pero bueno. Ok, ya está la presentación de Miguel y de Nicolás. Entonces, para que acabemos este orden de los hipocriales, vamos a ver la enfermedad de diente de caballo en maíz. Empezamos, Miguel. Ok, ¿sí me escuchan? ¿Bien? ¿Hola? Sí, Sí, con te un poco de eco, a escuchamos. lo mejor está alto tu micrófono o tu audio o algo. Poquitito, creo. ¿Me escuchan bajito? Ya. No, ya está bien. Ok. Bueno, nuestro equipo está conformado por Nicolás Sosa y su servidor, Miguel Ángel Álvarez. Y vamos a exponer la enfermedad de diente de caballo en la mazorca de maíz. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Ah, ok. Bueno, pues en esta enfermedad que es el diente de caballo en el maíz, pues tenemos al hospedero que precisamente es la planta de maíz y como taxonomía de este hospedero, pues tenemos que se encuentra en el reino Plantae, la división es Magnoliophyta, la clase es Liliopsida, el orden es el orden de los poales, la familia es Poaceae, la subfamilia es Panicoidea, la tribu es Maidae y bueno, como género tenemos a Cia y especie pues es Seamais. Siguiente. Bueno, tenemos que esta planta tiene su origen en el continente americano. Aproximadamente se encuentra bueno, el origen fue entre los años 8000 y 600 antes de Cristo en la región de Mesoamérica, en los países de México y de Guatemala. Esto a lo largo bueno, dentro del país de México, se tiene que fue a lo largo del acantilado occidental de lo que sería México Central o México Sur, aproximadamente a 500 kilómetros de lo que hoy sería la Ciudad de México. El ecosistema que permitió su origen fue el de invierno seco estacional, alternado con las lluvias de verano en las regiones montañosas. Eh, se, se describe que Cristóbal Colón fue quien lo observó por primera vez cuando llegó a Cuba en el año de 1942. Eh, bueno, tenemos que esta planta, alrededor de esta planta existen diversas leyendas que pueden explicar su origen. Podemos encontrar que en México, según el Popol Vuh, que es el libro de la creación, se tiene que el hombre pues precisamente fue creado por los dioses a partir del maíz. Eh, en Paraguay se tiene que la planta de maíz brotó de la tierra que cubría el cadáver de Abatí. Este era un guerrero de esa cultura, bueno, de la cultura que se encontraba en ese momento en Paraguay. Tenemos otra leyenda que dice que el maíz surgió de la tumba de Sarachoglu. Esto fue en Bolivia. Así como en otras distintas partes del continente americano, pues se tienen otras leyendas acerca del origen de esta planta. Siguiente. Bueno, eh, para explicar el origen de esta planta existen diversas teorías. Y bueno, estas teorías se basan en distintos campos, los cuales van desde la arqueología
hasta análisis bioquímicos, análisis moleculares, análisis taxonómicos, entre otros. En realidad todavía no se tiene como un consenso de cuál fue el verdadero origen de la planta del maíz, pero existen 5 principales teorías que pueden explicar el origen de esta planta, las cuales están en forma de esquemas en las imágenes que se tienen a la izquierda. El primero de ellos sería la evolución vertical, que quiere decir que el maíz, como se conoce hoy en día, o maíz moderno, se originó a partir del maíz ancestral. La segunda igualmente fue una evolución vertical y se tiene que, a partir de un ancestro en común, se originó el teocintle silvestre y el maíz silvestre, que posteriormente dieron origen al teocintle y al maíz como se conoce hoy en día. Otra teoría es la de la evolución progresiva, que nos explica que el maíz se originó a partir del teocintle, a partir de la evolución de este. La cuarta teoría es un origen híbrido, que explica que el maíz se originó a partir de la hibridación del teocintle y de una gramínea desconocida. Y como última teoría se tiene que el maíz como se conoce hoy en día se originó a partir de la combinación de dos especies de gramíneas desconocidas, y que posteriormente se duplicó su cromosoma para dar como resultado un anfidiploide de maíz. Estas serían las 5 teorías principales acerca del origen de esta planta. Siguiente. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No. No, ok. Bueno, pues como distribución. Esta planta del maíz es el maíz es uno de los 3 granos más importantes con mayor producción a nivel mundial. De hecho, sería el grano más importante a nivel mundial por encima del trigo y del arroz. Como se puede ver, el maíz tiene 5.4 toneladas de producción por hectárea, y mientras que el arroz y el trigo tienen 4.5 y 3.2 respectivamente. En la imagen se puede, bueno, no sé si se alcanza a observar bien, pero se observan los países que tienen el lugar de los países en producción, pero también en exportación. Como se observa, el primer país en producción y en exportación es Estados Unidos. México en realidad es el 7º país en producción y en exportación es el número 1. Siguiente, por favor. Bueno, ya como tal, en lo que sería aquí el país de México, pues el maíz es de suma importancia porque representa aproximadamente el 20% del grano que se come aquí en el país. Este es producido principalmente en el altiplano, entre los que se incluyen los estados de México, de Puebla y de Michoacán. Si se observa en la imagen los estados en verde representarían los que tienen un mayor rendimiento de maíz, y esto concuerda con el origen del maíz, que nos decía que había sido, o se creía que había sido en una zona montañosa del occidente. Siguiente, por favor. Bueno, el maíz como se conoce hoy en día se obtuvo pues gracias a la evolución del mismo, pero en esta evolución intervinieron pues varios factores, entre los que se encuentran las mutaciones. Otra es la selección por la intervención del hombre. Esto es a lo que se le conoce como domesticación. Esto es importante porque la intervención del hombre provocó que hubiera el aparecimiento de más de 3.000 razas de esta planta y pues miles de variedades. Entonces, bueno, actualmente desde el punto de vista de la descendencia lineal,
se tienen 6 razas, pero en realidad pues son muchísimas razas de maíz las que existen. Y el otro factor, pues precisamente fue la cosecha individual de cada planta. A diferencia de otras gramíneas, esta es la única que puede ser cosechada individualmente. Ese es un dato interesante. Y dentro de, bueno, las 6 razas principales del maíz, sería el toluqueño palomero, sería, el otro es el chapalote naltel, el tercero es el pira, el 4 es el confite morocho, el 5 es el chulpi y el 6 es el culi. ¿Alguna duda hasta aquí? No. No. Bueno, si voy muy rápido me dicen, me detengo, no hay problema. Bueno, ya que hemos visto esto, podemos ver las partes de esta planta del maíz. Esta planta va a presentar raíz, bueno, presenta raíces tanto raíces de corona, que son las que se encuentran debajo del suelo, y también posee raíces aéreas. Tiene un tallo, tiene hojas, y la mazorca, esta sería el fruto, que es la parte que se come de esta planta, y tenemos la inflorescencia tanto femenina como la inflorescencia masculina. La inflorescencia femenina se encuentra en las yemas axilares de las hojas de la planta, y estas son espigas cilíndricas que van a tener un ovario y van a tener un estilo. Este estilo es el que se encarga de germinar el polen, y mientras que en la inflorescencia masculina se encuentra en la parte superior de la planta, y es la que se va a encargar de suministrar el polen a la mazorca. Dentro de la inflorescencia masculina, las espiguillas es el sitio en donde se va a llevar a cabo la germinación de los granos del polen. Entonces, en la imagen pues se observa tanto la inflorescencia femenina como la masculina, y pues cada una de sus partes, así como el fruto, bueno, sí, el fruto de la planta, que es la mazorca. Siguiente. Bueno, aquí en esta planta se va a desarrollar se va a presentar la enfermedad llamada o conocida como diente de caballo. También se le conoce como cornezuelo del maíz. Esta enfermedad se va a presentar en las regiones de los valles altos de México, en las cuales se encuentran la región de Amecameca y de Toluca, y también en el estado de Michoacán. Esto debido al clima húmedo y frío, y como condiciones para que esta enfermedad se desarrolle, es necesaria temperaturas de 13 a 15 grados centígrados y una precipitación anual de 1000 milímetros. Bueno, más adelante les vamos a hablar del agente etiológico, pero así de manera muy general. Este agente etiológico presenta tanto un estado anamorfo como un estado teleomorfo, y el estado anamorfo del hongo que provoca esta enfermedad pues es el mismo que el de Claviceps purpurea, el cual es Facelia. Y algo importante es que va a producir igualmente alcaloides tóxicos. Siguiente. Bueno, antes de continuar con eso, antes acaba de destacar que esta enfermedad fue reportada por primera vez en 1961, cuando se observaron en Amecameca y Toluca, en el Estado de México. Además de eso, también se observaron en la serranía Tarasca del Estado de Michoacán, además de cerca del Popocatépetl, igualmente se presentaron esta enfermedad. Y bueno, la enfermedad llamada diente de caballo, como ya se ha mencionado, se encuentra en los valles altos de México.
Esta es la referencia que según se reportó por Kukikovsky y Moreno, puede reducir alrededor del 50 hasta el 90% del crecimiento de la mazorca y la distribución del agente etiológico en maíces nativos en diferentes condiciones climáticas en el Estado de México. Y bueno, el agente etiológico, como ya se los habíamos mencionado, es Clavices gigante del dominio eucariota, Rhinofungi, filo Ascomycota, subfilo Pesisomycota, clase Sorbaiomicetes, perdón, subclase Hippocreomycetidae, orden Hippocreales, familia Clavicitaceae, género Claviceps, especie Clavices gigante, y la fase asexual de este hongo es Phaciella sp. Y bueno, en cuanto a signos, son bastante, se pueden ver a simple vista, porque como se menciona, se parecen como si fuera un diente de un caballo o en forma de coma, también lo mencionan algunas fuentes. Estos esclerosios, que son los esclerosios que se pueden ver en la mazorca, reemplazan a los granos, son inicialmente de color blanco a color crema, suaves, pegajosos y huecos. En el interior del color puede ser rosa, rosa lavanda, y como ya lo dije, tienen forma de coma o diente de caballo, que por eso se le da el nombre de estos, el nombre de diente de caballo. Perdón. Y bueno, entre las semanas 4 y 6 después, dichos esclerosios se juntan y se vuelven duros y se toma una coloración como café claro. Como ya lo mencionó mi compañero, estos también contienen alcaloides, por lo que a pesar de que no son tan tóxicos como puede ser como la enfermedad que produce Clavices purpurea, aún así no son para consumo humano, porque sí llegan a ser tóxicos, incluso a los alucinógenos, ya que incluso en los mayas tomaban este hongo precisamente para tener esas alucinaciones. Y bueno, los esclerosios ya se los mencionaré en el ciclo de vida de este hongo. Estos caen al suelo y forman unas estructuras los cuales se llaman estípites. En estos estípites se forman al final del estípite se forma una estructura que es el estroma, por donde se van a liberar las ascas. Y aquí pueden ver un ejemplo de ese estípite, y hasta arriba pueden ver el estroma. Y estos son algunos otros ejemplos un poco menos estéticos. Y bueno, síntomas. Como tal, no se muestra un síntoma, sino que se menciona que de acuerdo a la posición y al tamaño, a la posición y al número de esclerosios en la mazorca, se va a mostrar un daño hacia los otros granos que no están, entre comillas, dañados por el hongo. Sin embargo, como se menciona aquí, se pueden mostrar arrugados o de una coloración diferente, aunque algunos aparentemente se pueden mostrar bien o sanos, entre comillas. Incluso algunos controles es únicamente quitar los esclerosios, y ya con eso sería para consumo humano. Sin embargo, no se recomienda. Y bueno, el ciclo de vida. El ciclo de vida empieza a partir de la entrada de los conidios en los en los ovarios de la flor del maíz. Estos ovarios son infectados por estos conidios. Cabe destacar que es de Phaciella sp, que es la parte asexual. El micelio forma un esporodoquio que a su vez forman conidióforos y conidios.
Después estos conidios germinan y penetran el estigma. Estos conidios se forman en una secreción como miel, bueno, azucarada, y esto también se menciona que pueden atraer algunos insectos y pueden mostrarse como un vector. Sin embargo, se menciona que esta sustancia azucarada, que es donde están los conidios, están dentro de las hojas, bueno, entre las hojas, por lo que no estaría disponible para los insectos, por lo que se descartaría a los insectos como un vector de diseminación, o eso se menciona en algunas fuentes bibliográficas. Pero la fuente de diseminación de esta como miel o esta sustancia azucarada se disemina por el riego, por el viento, que es por cómo se puede diseminar esta enfermedad. Ahora bien, y bueno, nuevamente salen los conidios y vuelven a infectar a otra planta. ¿Ok? Bueno, en la fase sexual, perdón, en la fase sexual o telemórfica se inicia después de, como ya dijimos, en la infección de los ovarios en los que el hongo crece, se endurece para formar un esclerosio, como sabemos, en forma de diente de caballo. Y después de ese tiempo, este esclerosio cae al suelo y permite que el hongo pueda sobrevivir durante varios meses, eh, precisamente en la ausencia del maíz o cuando no está el cultivo. Y ya después de que está la presencia del cultivo y las condiciones favorables para este hongo, los esclerosios germinan, donde surge un micelio haploide. El micelio desarrollado a partir de los esclerosios originan un pedicelo o un estípite, como ya les había mencionado en las estructuras o en los síntomas, en los signos. Estas estípites en donde en el ápice se encuentra el estroma, y en el estroma se forman los peritecios, cada uno con un ascogonio y un anteridio. Como ya sabemos, con estas dos estructuras, el ascogonio y el anteridio fertiliza al ascogonio por contacto gametanquial, ocurre plasmogamia y posteriormente una cariogamia, que es la unión de los núcleos, como ya sabemos. Después, finalmente, durante la ascogénesis, que es la formación de las ascas y de las ascosporas, los núcleos diploides se dividen por meiosis, y con una división dietética se forman 8 núcleos haploides nuevamente. Cada uno de ellos, bueno, son las ascosporas. Los peritecios después se desarrollan en la periferia del estroma, y en su interior se forman las ascas y las ascosporas, como ya lo mencioné. Entre las ascas se forman los parafisos, que son hifas estériles. Y bueno, las ascas maduran las ascosporas maduran en las ascas y son liberadas a través del ostiolo del peritecio. Las ascosporas son transportadas por medio del aire, por medio del agua, la lluvia, y llegan a los estigmas de los quilotes, que los quilotes son la mazorca, digamos la mazorca inmadura, apenas está creciendo, donde germinan e infectan a los ovarios, iniciando nuevamente este ciclo. ¿Tienen alguna duda? No. No. Ok. Bueno, antes de pasar a lo que sería el diagnóstico, pues hace un momento que se habló del ciclo de vida y que se mencionó que los insectos no pueden ser un vector. La bibliografía marca que la manera en la que sí se disemina este hongo
es por las ascoesporas transportadas a través del aire o del agua de lluvia, aunque también se puede diseminar a través de los esclerosios que se encuentran en las mazorcas infectadas o en el suelo. Entonces, esa sería la forma de diseminación de dicho hongo. Ahora sí pasamos a lo que sería el diagnóstico de este hongo. Bueno, como diagnóstico tenemos en un artículo que consultamos, realizaron cortes histológicos de las cabezuelas estromáticas, esto para observar las estructuras sexuales presentes, que serían los peritecios, las ascas y las ascosporas. También se comparó las medidas de dichas estructuras sexuales y se compararon con más bien, se tomaron las medidas de las estructuras sexuales y se compararon con las reportadas en la literatura para dicho hongo, y con lo que se confirmó, bueno, con lo que se diagnosticó mejor este hongo fue analizando la secuencia de la región parcial de dos genes, que es el gen 18S y gen 28S, así como la secuencia de la región completa de los genes ITS1, ITS2 y 5.8S. Estos se extrajeron a partir de DNA, y con esto se encontró una semejanza del 99% con Claviceps gigantea. Una fuente que consultamos sí marcaba que se podía a través de cultivo. Esto sería esto sería a través del cultivo de los fragmentos del interior de los esclerosios. Estos serían agar glucosa levadura y se observarían colonias de crecimiento lento. En el artículo que encontramos en donde se realizaron esto de los cortes histológicos, las medidas y el análisis de los genes, también realizaron la siembra en medios de cultivo, pero en este estudio no se observó que hubiera crecimiento en ninguno de los medios que se sembró. Fueron varios medios los que se sembraron. Entre ellos se encuentran el agar PDA, el agar harina de maíz, el agar extracto de malta, entre otros, pero pues, no se observó crecimiento, no se presentó crecimiento del hongo. El siguiente. Antes de pasar, en las imágenes, como se puede observar, bueno, en la imagen de hasta arriba, lo que se observa son los peritecios con las ascas y sus correspondientes ascosporas. Este corte se tiñó con azul de lactofenol. En la imagen de abajo, a la derecha, lo que se observa son las ascosporas intercaladas con los parafisos. Y en la imagen de abajo lo que se observan pues son las ascas con sus correspondientes ascosporas. Estas ascas son filiformes y las ascas son unitunicadas. Ahora sí, siguiente. Y bueno, en esta imagen, la que está en medio, son la imagen de macroconidios y microconidios en este caso, Faciela. Y bueno, en cuanto al control, a pesar de que hay algunos métodos químicos, no se mencionan. ¿Por qué? Porque algunos indican que no hay un buen beneficio en relación costo-beneficio. No se muestra adecuado ocupar un método químico para esta enfermedad. Sin embargo, algunos estudios muestran diferentes métodos, como son los métodos geostadísticos. Este método geostadístico es que se hicieron estudios en los lugares donde más está prevaleciendo esta enfermedad. Es una relación tiempo-espacio donde
se sabe en qué momento, en qué lugar se va a presentar mayormente la enfermedad. Entonces, este método sirve bastante para saber en qué momento se puede sembrar en ese lugar y así mostrarlo, ocuparlo como un método de control de la enfermedad misma, ¿ok? Y bueno, algunos mencionan, como yo les había mencionado al principio, colectando y destruyendo los esclerosios únicamente para consumo humano. No sería para resiembra, ya que pues sería un riesgo muy alto el sembrar y llevar estas semillas que probablemente estén infectadas. Sin embargo, igual para el consumo humano no se muestra muy, muy bueno ya que como mencioné, pueden ser dañinos para los seres humanos. Y bueno, encontramos un estudio de control biológico que es en esta imagen, donde de este lado en la P se muestra faciela y en la A se muestra, si no me recuerdo, es penicillium, que se puede mostrar como un hongo antagonista, que podría ser un control biológico. En este estudio, además de penicillium, encontraron algunos otros hongos antagonistas, como es penicillium, phytum y no recuerdo los otros nombres, pero esos dos son los que mostraron mejores resultados para la inhibición de este hongo. Y bueno, además de eso, encontramos un artículo donde usaban una planta resistente, creo que es de la UAM, este artículo, donde, bueno, nos muestran una planta una planta de maíz, obviamente, que es resistente a este hongo. Y eso es todo por nuestra parte. ¿Alguna duda? Ok, chicos. Yo tengo una duda. Yo también tengo una duda. Bueno, primero mi compañera. No, adelante, tú primero, es que preguntas tú primero. Bueno, muchas gracias. Mi pregunta es, yo no me acuerdo bien, pero penicilio no afecta también el grano de maíz. Y si sí, pues no se podría usar como agente antagonista, ¿no? Bueno, en este artículo mencionan precisamente esto que tú dices, que bueno, sí muestra como un efecto antagonista. Sin embargo, en estos lugares donde donde hicieron este análisis, no mostraba un efecto patógeno hacia la planta. ¿Sí me entiendes? O sea, no, en este tipo de hongos que aislaron de penicillium o estas especies, no presentaron un peligro para la planta. Igualmente de Phytum. Sin embargo, bueno, es necesario saber específicamente qué penicillium es para asegurarnos que no sería un patógeno potencial para el maíz. Ok, gracias. Más que ser una especie diferente, Miguel, son cepas. Cuando nosotros aislamos y caracterizamos y vemos que esas cepas no tienen un efecto, puede ser la misma especie, a lo mejor Penicillium citrinum, ¿no? En cuanto a género, especie. Pero esa cepa en específico no tiene el efecto, ¿no? Que por lo regular ocasiona penicillium. Entonces, ahí en esos casos, ya cuando son muy aislados, en realidad aislados, caracterizados, ya les llamamos cepas. Ischel. Bueno, es que creo que no entendí muy bien el diagnóstico, porque mencionaban que solo era por cortes histológicos y por una PCR. Entonces, solo se puede hacer así porque ustedes mencionan también que no hay crecimiento en medios. Y una duda, ¿qué medio utilizaron, bueno, en esta investigación que ustedes checaron para aislarlo?
Ah, sí, mira, lo que pasa, bueno, sí, en el artículo que encontramos, los medios, para empezar, los medios que utilizaron fueron agar PDA, agar harina de maíz, agar extracto malta, uno que se llama agar agar, y el otro era agar agar, me parece que no recuerdo bien, pero creo que era con una mezcla de, no recuerdo si de harinas o de granos, algo así. Pero en este artículo, bueno, los que llevaron a cabo este estudio no encontraron crecimiento en esos medios, específicamente en este artículo. Pero en otra bibliografía que consultamos mencionaba que sí se podía obtener crecimiento de colonias en medio agar glucosa levadura. Entonces, no se encontró crecimiento, pero en el estudio que realizaron, este, bueno, en esa bibliografía, pero en otra bibliografía encontramos que sí se puede presentar crecimiento en este medio, que es Incluso el agar glucosa levadura. si puedes ver en este que te estoy mostrando sobre el control biológico, ahí es Ajá. donde efectivamente podemos ver que sí hubo un aislamiento, como dijo mi compañero, en este agar levadura, y además hubo un aislamiento en extracto de malta. Incluso en este mismo artículo de control biológico se muestra un crecimiento en únicamente agar con agua, simplemente. Obviamente no es un crecimiento bastante grande, sino únicamente es para poder, donde pudieran aislar a este hongo. Sí, sí, por eso era mi duda, porque vi ahí el medio con crecimiento y me dije, ¿qué? Pero sí, gracias. Sí. ¿Qué fase es la que aíslan en medios? La fase asexual, facial, es la que, Es facelia. facelia, perdón. Es Facelia es la facelia. que, Como es pH, es facelia. ajá, Ajá, facelia es esa la es que, la que tendrían aislamientos. Es algo parecido a los carbones, que no se pueden aislar muchas veces, pero cuando se aíslan tienen colonias pues un tanto atípicas o levaduriformes o de alguna forma, ¿no? Sin embargo, en estos dos comicetos, pues tienen esa fase asexual, que es la de conidios y conidioforos, que muchas veces sí se puede aislar, no la sexual, ¿no? Como tal, la que produce esos. Por eso a lo mejor en el control, Luisa, en el Ichel, en el diagnóstico decían que eran cortes, pero esos cortes ¿de quién son entonces? De su fase sexual. ¿De su fase qué? Sexual. Sexual, ¿verdad? Porque ahí solamente es donde se producen los estromas con ese estípite que les decía Miguel, esos estromas con un piecito o estípite, y dentro de ese estroma se forman los peritecios, que bien se los explicaba Miguel en el esquema, mediante todo el proceso que vivimos de ascomicetos, para formar esas pequeñas, es exactamente esos de la superior izquierda, el peritecio, donde dentro va a tener esas ascas con ascosporas. Y si hacemos un corte, pues se van a ver esas pequeñas esferitas como en la siguiente diapositiva, que se ven muy claros, ¿no? Se ven en realidad muy, muy bien esas pequeñas peritas embebidas en el estroma, en la cabezuela de ese estroma, y ahí se encuentran entonces las ascas con ascosporas, que sería la fase sexual. Entonces eso pues no se puede aislar. Ujú. Ok. Sí, profa, gracias. Gracias, chicos, también. ¿Algo más? ¿No? Ok, bueno. Muchas gracias, chicos. Estuvo muy bien. Bueno, continuamos entonces.